Hola. Voy a tratar de entrar. Denme un segundo. Bueno, acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. bien. Buenísimo. Gracias, Rodrigo, por darme acceso. No sé si seguís ahí. Y estoy como anfitrión. Vamos a chequear que pueda compartir. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que esperamos dos o tres minutos y si quieren, mientras tanto, me gustaría que los que tengan ganas se presenten. Yo les voy a contar quién soy yo. Yo soy Juan Porta, soy abogado, especialista en propiedad industrial, propiedad intelectual y mi práctica se enfoca en derecho empresarial, pero principalmente en protección de intangibles, derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual. Ustedes tuvieron dos clases, las dos clases pasadas vieron marcas y modelos y diseños industriales, así que más o menos están en tema, creo. Y hoy vamos a hablar de patentes y un poco, si quieren, también pimponear algunos otros puntos que son de interés del área de la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Eh, Mientras esperamos, voy a ir preparando la presentación que tengo. Dame un segundo. Esperamos a que se unan el resto. Y me gustaría que me cuenten un poco qué les quedó de alguno que se anime, qué les quedó de lo que hablaron sobre marcas y diseños industriales y qué interés les generó. ¿Cuántos somos? Hay 36 personas más. 36, 36, 36. De 40 personas, alguien tiene que decir algo. Yo no puedo elegir, pero me parece que ya somos todos. Es incómodo. A mí me gustaron las Ahí, clases. Alejandro, bien, vamos, Alejandro. No, me pareció interesante todas las marcas. Creo que era lo que más interés tenía en la materia, me parece yo. Bien. Bueno, además de ser un tema muy interesante, es un tema que es muy valioso saberlo cuando uno inicia la profesión, porque los primeros contactos que van a tener, obviamente va a depender de dónde ejerzan, la orientación que hagan y un montón de cosas, pero muchos de los temas que les pueden surgir van a estar relacionados con emprendimientos, y muchos de los emprendimientos, las cosas que necesitan entender es cómo funciona una sociedad, cómo funcionan las marcas, cómo funcionan los diseños, cómo funcionan las patentes, cómo pueden convertir eso en algo que tenga valor comercial o cómo pueden protegerse. Entonces, un poco gira en torno a eso. Denme un segundo que estoy buscando la presentación. Entonces, eso está bueno también entender cómo opera la libertad comercial y cómo opera en ese sentido las marcas, los modelos, los diseños industriales y las patentes. Hola, profe. A mí no me había quedado, o sea, no claro, sino una duda o lo tocamos muy por encima del tema de cómo se legisla el secreto comercial, que habíamos hablado de la fórmula Coca-Cola, la fórmula del W40 y demás. Bien. Bueno, interesante. ¿Cómo se legisla? El secreto, a ver, si quieren una breve introducción para entender que hablamos de propiedad industrial y propiedad intelectual, que ustedes lo vieron, pero lo repasamos y lo tocamos un poquito al tema. La regla general en el comercio, hoy está más en boga, es la libertad, ¿no? La libertad comercial, es decir, los concurrentes al mercado en condiciones libres, cumpliendo igualdad de normas y sin, digamos, excepciones. Todo el sistema del régimen de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, si quieren, opera más bien como una excepción a esa regla, ¿no? La regla general es libre mercado, todos tenemos la posibilidad de ofertar en el mercado en total libertad. Yo pongo un kiosco en la esquina y no hay ningún impedimento, norma o relación o razón
para que en un mercado, en una economía de mercado abierto o de libre mercado, se le impida a una persona poner un kiosco exactamente al lado del mío, ¿no? Eso entiende ese concepto. Ahora, hay algunas reglas que si quieren funcionan como excepción. Entonces la regla es, yo puedo copiar, no es que porque haya alguien que haya puesto un kiosco en la esquina, yo estoy impedido de hacerlo porque entonces estoy haciendo lo mismo que él. No, el negocio como regla general es un negocio o la actividad comercial es libre. Entonces, las marcas, las patentes, los diseños y los secretos operan en el mundo de la excepción. ¿Por qué funcionan como estas reglas de excepción? Bueno, porque lo que buscan es beneficiar a ese mercado de diferentes aspectos. Con incentivos, en el caso de las patentes, vamos a ver, con reconocimientos de esfuerzo, en el caso de los diseños, y en el caso de las marcas, lo que buscan es darle herramientas a aquel que hizo un esfuerzo para identificar un producto o un servicio, y al consumidor una herramienta para que pueda eh, identificar el origen del producto o servicio que consumió. Entonces, me parece interesante este concepto, no sé si lo ven muy complejo, pero piénsenlo como una excepción. Entonces, en el mundo ese, lo que de alguna forma se reconoce o se está premiando es ese esfuerzo económico, de creación y demás que hay atrás de la creación, por ejemplo, de una marca, de un proceso o de una patente o de un diseño. En ese contexto, las, eh, los secretos industriales se considera que tienen un valor económico en la medida en que sean secretos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, digamos, el sistema normativo en el mundo es darles un paraguas de protección. Es decir, en la medida en que yo tome medidas suficientes para conservar un secreto como secreto, las acciones para acceder a ese secreto se consideran ilegítimas. Entonces, lo que preguntaste, Lucas, es cómo se protege o cuál es el marco normativo. No me acuerdo bien eso. Claro, sí, porque yo pensaba, por ejemplo, la fórmula Coca-Cola, bueno, cómo el Estado controla que eso que tiene la fórmula Coca-Cola no sea, no te digo malo para la salud, pero o tan malo para la salud o que tanto esa parte. Bueno, es un buen punto, pero normalmente la fórmula Coca-Cola, los ingredientes de la fórmula Coca-Cola, el fabricante los tiene que exponer a las autoridades sanitarias. Pero en la formulación de algo, vos tenés muchas formas de llegar a un resultado. Por ejemplo, si vos al azúcar la mezclás con agua muy fría, no va a diluir. Y si la mezclás con agua caliente, va a producir un proceso diferente. Si la hervís, va a producir caramelo. Y si la volvés a congelar, va a producir. Entonces, puede ser que en el secreto de la Coca-Cola, además de los ingredientes, estén las proporciones y la forma en que esa formulación se hace, es decir, la forma en que aplicás los ingredientes. El concepto del secreto industrial es que la protección es normativa, es decir, hay un plafón normativo que dice que si yo cumplo con ciertos requisitos, eso lo puedo considerar un secreto y lo puedo mantener como un valor. Ahora, en el momento en que se divulga ese secreto, esa protección automáticamente va a dejar de existir porque deja de ser secreto. ¿Se entiende? Entonces, pues se prevén una serie de sanciones y herramientas para de alguna forma incentivar a que no exista el espionaje industrial y no exista la violación de los secretos y demás. Eso es lo que básicamente, si buscan en Internet secreto industrial, hay una norma en Argentina que la regula, hay países que tienen una regulación, ahora voy con vos, Violeta. Hay una serie de diferentes países que tienen diferentes normas, más fuertes, menos fuertes. En Argentina quizás no está tan desarrollado jurídicamente el concepto de la protección del secreto, pero se usa en la industria, ¿no? O sea, cuando uno le pregunta a un comerciante cuál es tu método, bueno, ese es mi secreto. Bueno, ahí está. Ahora, en el estándar de considerar secreto industrial y por lo tanto aplicar esa norma en algunos países está mucho más desarrollado. Por ejemplo, bueno, tenés que tener medidas de protección eficientes, suficientes, que no sean de simple vulneración, es decir, medidas físicas de protección de ese secreto para asegurar que vos tomaste las medidas necesarias, firmar acuerdos cuando hagas divulgación, etcétera, que hacen que vos puedas probar que si alguien accedió a esa información, tuvo que vulnerar alguna de esas barreras. Violeta, te perdí, pero habías levantado la mano.
Sí, tenía dos preguntas que tal vez son un poco perdidas, pero ¿no hay alguna forma de que eso o choque ahora en la actualidad o eventualmente con los derechos del consumidor y el derecho que tienen a la información sobre lo que consumen? No sé Eh, si estoy mezclando. Y después tengo no, otra bueno, está pregunta. bien. A ver, el concepto es pensándolo desde el punto de vista de la fórmula, ¿no? Pero el secreto industrial no lo piensen solo en la fórmula de Coca-Cola, sino piénsenlo en cualquier actividad comercial. eh, ¿Cómo es el método para conseguir clientes? ¿Cómo es el método para generar mayores ventas? ¿Cuál es mi proceso interno para el empaquetado para que sea lo más eficiente? Todo eso puede constituir un secreto industrial. Es decir, si yo tengo un proceso interno en el que los paquetes pasan de una manera específica y se clasifican de una manera y tengo una metodología, esa metodología puede constituir per se un secreto hacia adentro de la industria. Y en general, casi cualquier comercio tiene algunos secretos o secretitos que quizás no le dan el marco de protección o el contexto, pero es lo que el comerciante normal dice, eso me lo reservo porque es parte de mi expertise o mi conocimiento que hace que yo justamente me diferencie de la competencia. Entiéndalo medio de esa manera, no sé si tiene, pero por supuesto que si un secreto implicara eh, ocultar información que es necesaria que el consumidor tenga que acceder, bueno, no podría estar sujeta a secreto, ¿se entiende? De hecho, hay muchos temas con ciertas regulaciones en medicamentos que tienen toda una regulación específica eh, que hace que justamente se les dé una protección especial porque no se pueden mantener algunas cosas como secreto. Por ejemplo, una patente, ya si quieren nos metemos en el mundo de las patentes, pero muy por encima, entramos por el costado si quieren. Una patente farmacéutica lo que hace es proteger una creación que potencialmente eh, resuelve un problema técnico, que en este caso sea atacar una enfermedad, ¿no? Supongamos ahora está en boga todas las patentes de biotecnología, es decir, ingenieros en biotecnología que lo que hacen es modificar de diferentes formas eh, aspectos de la biología de un elemento para enviar un mensaje adentro del cuerpo o demás, o suministrar un medicamento eh, que mande un mensaje a una célula y la recombine. No sé, toda la época de COVID estuvo de alguna forma atravesada por esto que eran los ANR recombinantes, una serie de tecnologías que ya no son solo un fármaco químico, sino que es un elemento biológico que entra, olvídense, esto es contexto, no es que tengan que, que saber de esto. Es un elemento biológico que entra en el cuerpo, se pega a una célula y le envía un código para que esa célula haga algo. Por ejemplo, se reproduzca o se deje reproducir, ¿no? Un retroviral hace eso. Bueno, todo eso es lo que es patentable. Bueno, yo de alguna forma desarrollé un método de cura vamos a suponer, no vayamos a los cánceres, vamos a un método que permite atacar la calvicie. ¿Está bien? Entonces, genera un medicamento que bloquea yo no soy médico, así que ni investigador técnico en biotecnología, así que todo esto tómenlo como con pinzas. Entonces, que bloquea una hormona o un elemento que hace que se me caiga el pelo. Bueno, ese medicamento, listo, lo descubro. Pero desde que el medicamento ese se descubre hasta que sale al mercado, tengo que hacer todo un proceso de pruebas médicas para que me digan que es seguro. Esa es la parte, si quieren, más costosa del desarrollo en el mundo de los medicamentos. Se estima que un medicamento de alta tecnología, para poder salir al mercado, tiene un costo promedio de 10.000 millones. ¿Por qué? Porque de 10 que entran a pruebas, uno o quizás de 100, uno se aprueba, ¿se entiende? O los otros 90 o 99 o 9 de 10 no pasan la fase 1, no pasan la fase 2, X. Entonces se calcula que hay una inversión aproximada de 10.000 millones. Todo eso produce una cosa que se llama datos de prueba. No vamos a
a traer eso, no es un tema que se va a tomar en examen, ni mucho menos, pero se los cuento para que se entienda la cuestión del secreto industrial y toda esta cuestión de la protección de los intereses de los esfuerzos. Esos datos de prueba es mucha información de pruebas que se hicieron primero en laboratorio, después se hacen en animales, después se hacen en pacientes selectivos experimentales y después se hacen ya, digamos, una fase más avanzada en pacientes con diferentes dosis y se van midiendo las reacciones y si eso funciona o no funciona y si tiene algún efecto adverso. Todos esos datos de prueba requieren, como dijimos, 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué se creó para darle una protección? Ese dato de prueba se va a la autoridad sanitaria y se presentan y se le dicen, mira, yo probé todo esto y me dio todos estos resultados, por lo tanto, te pido que me apruebes este medicamento para poder comercializarlo en el mercado. Obviamente, atrás de eso hay un esfuerzo enorme. Miles de personas y de dedicación, de esfuerzo económico para llegar del punto A al punto B y verificar que ese medicamento era apto para consumo humano en ciertas condiciones y particularidades, ¿no? Generar el prospecto. Si yo pudiese copiar eso, entonces el que hace ese esfuerzo no tiene incentivo. Entonces, en el mundo existe, Argentina tiene una excepción, la protección de los datos de prueba. Esto, Violeta, venía a colación de bueno, ¿qué pasa cuando no puedo mantener como secreto industrial algo? Bueno, lo que es, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, se inventó la protección de los datos de prueba, es decir, che, atrás de esto hay un esfuerzo muy grande que nosotros tenemos que reconocerlo, entonces el que produce los datos de prueba, nosotros le damos una protección para que no pueda venir otro y decir, bueno, yo me baso en los datos de prueba de ellos, copio el medicamento y hago lo mismo, que son dos cosas diferentes entre la patente y el medicamento. Bueno, voy a compartir la presentación. Tarán. Y a ver si en formato de presentación, no, así no. Dame un segundo. Empezar opciones de visualización. Yo lo quiero ver así y así. A ver ahí. Bien. No quiero dejar de verlos a ustedes. Bueno, denme un segundo porque todo esto es marcas. Marcas lo vamos a pasar. Modelos, patentes, paren. Tuc, 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 tuc. Bueno. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de patentes. ¿Está bien? Igual, desde ya, si... ¿Se está viendo bien ahí la pantalla? Se está viendo bien. Sí, se Bien. ve. Ay, ahora cómo hago para yo ver la pantalla. Ahí. Si tienen dudas de lo otro, lo podemos ver. Si quieren, vemos un ratito de patentes y después podemos repasar otros temas que hayan visto de marcas, de diseños industriales y demás. ¿Qué es una patente? ¿Alguien se hace una idea de lo que es una patente que no sea la del auto? Es la descripción tal vez de un nuevo producto novedoso que no está en el mercado y querés como proteger tu invención. Bien, ahí tenía casi toda la respuesta, pero está bien. Bien, claro, a ver, la patente lo que está relacionado con esto que estábamos hablando, lo que busca es, de alguna forma, reconocer el esfuerzo creativo de alguien que busca solucionar un problema técnico, un problema. ¿Está bien? Nos encontramos con un problema, pensamos una solución y si esa solución es nueva, no existe, resuelve de manera novedosa ese problema y tiene aplicación industrial y más o menos se diferencia de las otras soluciones, entonces es patentable. Para que se den una idea o para que lo piensen de esta manera, en su momento cuando Vic dijo, che, ¿cuál es el problema que presentan los bolígrafos? No, los bolígrafos. En ese momento eran las plumas, ¿no? O sea, la pluma vieja requería ser mojada en tinta para poder escribir. Después de eso se inventó la pluma con cartucho, pero salía la tinta por acá y a veces se chorreaba o se manchaba y si se caía al piso, la punta se doblaba y dejaba de escribir. No sé si alguien usó alguna vez una pluma de Una las pregunta. modernas. Sí, El modelo de lapicera Bic,
¿Puede Sí. ser un modelo de utilidad con respecto a la virome original? Bueno, ahora si quieren entramos para ver qué es un modelo de utilidad y qué es una patente y vas a responder vos mismo esa pregunta. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, ¿quién me preguntó eso? Yo, Alejandro. Ah, dale, perfecto. Entonces, ¿qué dijo Viró, creo que fue, ¿no? El que inventó la virome. Dijo, yo necesito hacer algo muy parecido a eso, pero que tenga administración de tinta continua, y para eso inventó una pequeña bolita en la punta contenida que cuando gira toma la tintura y la manda hacia el otro lado. Entonces, él encontró un problema, ¿sí? El problema era que los bolígrafos, las lapiceras que existían, que no eran bolígrafos justamente, no eran lapiceras, sino que eran plumas, tenían este problema de que tiraban tinta, generalmente manchaban y se rompían muy fácilmente, requerían un cuidado especial, etcétera. Entonces diseñó esta solución que es novedosa, no existía algo que haga lo mismo, escribir sí, pero que lo haga de esta manera, solucionando el problema de que no se manchara, no se caiga. ¿Tenía aplicación industrial? Sí. ¿Tenía altura inventiva? Sí, porque era, digamos, se diferencia. Ahora vamos a hablar de qué es la altura inventiva. Entonces, cuando ustedes estén ejerciendo, lo primero que van a tener que van a entender cuando les surja un tema de estos es si viene un cliente con un proyecto y si eso es una idea o es un producto patentable. Se habla mucho en torno a las patentes de que las ideas no son patentables. Entonces, yo tengo la idea de hacer algo para resolver esto. No, tiene que ser algo que en concreto resuelva de manera novedosa un problema técnico existente o que identifique un problema novedoso y ofrezca una solución. Eh, como, como pueden ver o advertir, lo que se está buscando con el sistema de patentes o lo que se decidió con el sistema de patentes cuando se hicieron los primeros reconocimientos, ahora Diana, te doy la palabra, cuando se hicieron en Venecia los primeros reconocimientos a los derechos del inventor, después con la ley moderna en 1790 y 1877, y posteriormente con un convenio muy importante, se llama Convenio de París. Si tienen que leer algo, les diría que lean la ley de patentes, el Convenio de París y el ADPIC. Eh, lo que de alguna forma se buscó es decir, bueno, el ser humano tiene una particularidad que tiene una capacidad creativa y eso nosotros queremos reconocer un esfuerzo porque eso permite que la sociedad se beneficie de la evolución de ese esfuerzo. Pero como no tenemos nada para darle a cambio, al que innove le tenemos que dar algún beneficio. El beneficio que más o menos se acordó, es un consenso, es que quien realiza una invención, si es patentable, va a obtener en donde haga la patente, donde obtenga la patente, el derecho a explotarla en forma exclusiva durante 20 años. Si cumplido ese plazo, eso pasa al conocimiento público, es decir, todo el mundo la puede explotar. Entonces, más o menos los que pensaron en ese momento cómo dar una solución de un incentivo fue, bueno, si yo te doy a vos 10, 20 años, te estoy reconociendo todo el esfuerzo que pusiste atrás para llegar a solucionar este problema. Después vamos a ver qué significa esto de los 20 años, cómo se computa y demás, pero me interesa que se entienda el concepto de, el concepto de qué es una patente y por qué existen las patentes. Después hubo una serie de evoluciones en el mundo que tienen que ver con el ADPIC y con el ADPIC es ¿lo vieron al ADPIC en marcas? El TRIPS, Acuerdo Internacional, me sale en inglés, pero Treat ADPIC, déjenme que busco la... Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Entonces, en los años 90, cuando... Un segundo, me fui acá. En los años 90, cuando Estados Unidos, el mundo se globalizó, las potencias impulsaron estos acuerdos internacionales para poder tercerizar básicamente en Oriente, en China, eh, las producciones sin perder el derecho de propiedad sobre la creación, ¿no? Entonces, todos esos acuerdos empezaron en el 90, en la OMC los impulsó y en el 94 se firmaron. Entonces, dicho esto, me interesa que se entienda este concepto, primero que nada. Ahora, si quieres, Diana,
Pregúntame. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Tenía dos consultas. La primera, si también puede ser un desarrollo, por ejemplo, de las plataformas digitales, o del B2C, o sea, si vos, por ejemplo, agregas... Ay, se cortó. No sé si se me cortó a mí o si se le cortó al resto. A mí también se me cortó. Diana, ¿por qué no apagas tu cámara mejor? Sí, pero ahí me escucha mejor. Yo ahí te escucho ahora. Bien, le preguntaba si podía hacer también algún desarrollo, ¿no? Como por ejemplo esto de las plataformas digitales, por ejemplo, para si vos agregás un segmento al comercio que tenés, para que el cliente compre, por ejemplo, B2C, que es este business to business. Entonces, si vos agregás, no sé, esta parte, por ejemplo, que creo que se desarrolló en la pandemia, esto se puede patentar. Bueno, van a ver que las patentes en general recaen ¿Cuántas sobre personas debe favorecer, digamos? Tiene que... No tiene que favorecer a nada. Se cortó, así que tomo más o menos la idea de la pregunta y la desarrollo. Van a ver que normalmente las patentes recaen sobre el mundo de las cosas. ¿Está bien? Los mundos de las cosas y en algunos casos una secuencia de pasos o procesos. Pero la regla general es que no es patentable las obras literarias, las ideas, el software como tal, ¿está bien? Ni las ideas de negocios y los juegos. Ahora, si quieren, buscamos en la ley específicamente el listado, creo que lo tengo igual en la presentación. Entonces, piensen más bien como la realización de un bien material. Ahora, un medicamento quizás uno no lo va a ver, pero en general va a estar materializado. Cuando se habla de software o de modelos de negocios, los modelos de negocios no son patentables. ¿Está bien? Esto está expresamente excluido en las normas en las leyes de patentes. ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Bien, con lo cual creo que lo que hablabas de B2C y, o sea, un modelo de negocio, business to consumer o business to business, es esto, en definitiva. Pero puede haber herramientas que las puedas mantener por secreto industrial o puede haber algunas cosas que podrían llegar a estar en el software. Hay algunas jurisdicciones, por ejemplo, Estados Unidos, que permite patentar en algunos casos software cuando tiene una aplicación específica. Se considera que el software aplicado a cosas puede llegar a tener Pero entonces, patentabilidad. un Sí. desarrollo no. Desarrollo no, tiene que ser algo material que sea beneficioso para, no sé, para toda la población. No tiene que ser beneficioso para nadie, tiene que resolver un problema técnico de una forma novedosa. Ok. Para el único que tiene que ser beneficioso es para que vos, digamos, para vos, decir, para mí esto es un problema técnico y esto es novedoso como lo resuelvo. Entonces, esa sería la herramienta básica. Entonces, ¿cuál es la fuente o el origen en Argentina, por lo menos? Esto es interesante porque la ley, la Constitución de Estados Unidos no tiene esta terminación, pero si ustedes, alguno ya le tocó hacer una materia donde hayan visto derecho constitucional, van a ver que el artículo 17 es un artículo medular, obviamente, y si van al artículo van a ver que dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que la ley le acuerde. Vean que acá hay una terminología que quizás no es tan acertada a hoy, porque habla de descubrimientos, ¿no? Entonces, hay un matiz ahí, obviamente la Constitución esto estaba en la Constitución de Alberdi, si yo no me equivoco, así que tiene sus años. Eh, entonces, el concepto de descubrimiento, si quieren, choca un poco con el concepto de invención, ¿no? La naturaleza de invención es que no es un descubrimiento. Justamente, si es un descubrimiento, ya preexiste. Pero bueno, ahí hay un matiz. Independientemente de eso, para que vean la importancia que en ese momento le dio el constituyente a la propiedad de las invenciones. Y la normativa, el compendio normativo que ustedes tienen que mirar el día que quieran mirar algo de esto, como les dije, es la ley de patentes y modelos de utilidad, el acuerdo ADPIX, el convenio de París, y bueno, el decreto, esto es una serie de decretos y resoluciones del INPI que no tiene sentido que vayan a mirar ahora. Y me parece interesante compartir esta definición para entender qué es lo qué implica o qué derechos otorga una patente, ¿no? Porque, o sea, bueno, viene un cliente o alguno de ustedes desarrolla una invención y lo que se preguntan es, bueno, qué es lo que obtengo?
Y básicamente es esto, es un derecho exclusivo a poder usar esa invención por el plazo determinado, es 20 años desde la solicitud, pero el trámite de concesión puede llevar sus años, con lo cual durante la solicitud a la concesión puede pasar un tiempo. Para el procedimiento o producto ese por el que se obtuvo una patente. ¿Esto qué significa? Que al ser ustedes o el titular de esa patente quien tiene el derecho exclusivo, pueden pedir que otro lo use. ¿Esto es automático? No. Para impedirlo, uno tiene que hacer las acciones que correspondan, cese de infracción de patentes, intimar, daños y perjuicios y demás. La ley de patentes es interesante leerla para entender cómo está estructurada una patente, porque en este concepto de que la patente me otorga un derecho por 20 años, a cambio de que yo aporte el conocimiento público, tiene una serie de requisitos, que es que cuando yo redacto una patente y la presento al INPI, yo divulgue ese conocimiento, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, mi patente viene a hacer esta lapicera, y esta lapicera tiene estas particularidades, que tiene una bolilla, pero esta bolilla es esférica y se mueve de esta manera, y va insertada de esta manera, y entonces el concepto es que cualquier persona que leyera mi patente debería poder reproducir mi invento. Ese es un requisito de la divulgación, porque como les comentaba, el derecho exclusivo que me da por 20 años, a los 20 años se termina, y ahí cualquiera puede reproducir ese invento. Ese punto, no sé si quedó claro, pero es importante entenderlo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vale? Cada tanto alguien me manda un tuk y creo que significa que entendimos ese punto. Bueno, ahí está, Lucrecia. Entonces, nada, la transcripción es que es una patente, es un derecho exclusivo concedido por el Estado del inventor que le otorga la exclusividad sobre un producto o procedimiento nuevo y útil durante un periodo limitado, ¿no? Esa es la visión conceptual de la concesión. Después tenemos el que vimos recién, la propiedad del inventor según su creación, y la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, perdón, dice, es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Punto. Como no útil, no nuevo, no tiempo limitado, sino un derecho exclusivo. Ejemplos de patente. Esto me parece a mí divertido para entender qué es patentable o qué fue patentable en ese momento. Esto es de 1891, o sea, no sé qué se usaba antes de esto, pero evidentemente no se usaba esto. Y acá Wheeler inventó un rollo de suministro continuo de papel con un troquelado que permitía cortarlo sin tener, digamos, mayores dificultades. Para los que siempre se preguntan de qué lado se pone el papel higiénico, acá está expresado perfectamente que va hacia adelante la hoja, así que eso para que tengan en cuenta. ¿Se entiende? Esto hacia 1891 fue algo totalmente novedoso, ¿no? O sea, no existía, no sé qué se usaba, pero Me evidentemente parece que se usaba tela y uno la lavaba después. puede ser, Me parece. puede ser. Qué asco. Eh, bueno, modelo industrial dice, bueno, esto está mal, pero no importa. Acá está mal redactado, esto no sé por qué quedó así, pero acá donde dice modelo industrial tienen que leer modelo de utilidad. No sé por qué dice modelo industrial. Ahí va. Bueno, se fue al principio. Dame un segundo, ¿eh? Entonces, bueno, cuando hablamos de que están tanto las patentes como los modelos de utilidad. No te me quedes dormida, Valentina. Yo sé que es tarde, pero te vi ahí como que hiciste así. Ok. Entonces, ya vimos, los requisitos de la patente son tres, ¿no? Dijimos novedad, aplicación industrial y altura inventiva. Ahora vamos a ver qué es cada uno. En cambio, en los modelos de utilidad, lo que se habla es que se habla de las pequeñas patentes o que tienen menos requisitos y en general las pueden identificar como pequeñas mejoras muy típico de instrumentos de cocina o de herramientas de cocina o herramientas. Y el modelo industrial tiene la particularidad que la patente, normalmente imagínense
que si hablamos de la patente de Vic, que la podríamos buscar y ver exactamente cómo son las reivindicaciones, o incluso la de este papel higiénico, probablemente la reivindicación, que es lo que dice, se llama reivindicación porque significa yo reivindico para mí, como propio de mi invención, este alcance. Entonces, hago una descripción, esto es cómo está conformada una patente. Una patente es un escrito que dice, solicito patente de invención de papel de suministro continuo para uso higiénico, ¿no? Para uso higiénico personal. Entonces, básicamente va a decir, bueno, se conocen en la industria, en 1891, Wheeler probablemente dijo, se conocen en la industria la existencia de elementos para la higiene personal, tales como toallas y demás, pero estos no son descartables y requieren del esfuerzo de después lavarlos, etcétera, hervirlos, lo que sea. Entonces, yo vengo a proponer una solución que consiste en un rollo de papel descartable continuo, que además viene troquelado, que permite hacer lo mismo sin tener que después tomar el esfuerzo de lavarlo, etc. Una patente probablemente va a decir eso, ¿está bien? Y O después sea, al final va a decir, consulta. sí, Por ejemplo, si el papel, en este caso, ¿no? El papel higiénico es continuo, un modelo de utilidad sería que venga un papel troquelado, por ejemplo, que se cree el papel higiénico para el troquelado. por ejemplo, el troquelado habría sido un modelo de utilidad, Ah, claro. ok. ¿Está bien? O sea, podría haber sido o alguna otra variante de mejora de doble hoja, triple hoja. Cosas así podrían haber sido modelos de utilidad. Sí. Bien. Tienen que resolver un problema técnico, ¿no? Pero está bien, por ejemplo, el problema técnico a resolver en modelo de utilidad es, se conocen los papeles higiénicos de suministro continuo, pero al momento de cortarlos estos se rajan, es difícil y muchas veces quedan mal cortados, por lo tanto, se propone una solución técnica que es que el papel venga previamente troquelado para sus cortes sencillos. Esa sería la patente, ¿está bien? Entonces, la patente diría, en este caso, papel de suministro continuo, etcétera, y la reivindicación diría, se reivindica un papel enrollado de suministro continuo con tales características. Y esa es la invención, ¿está bien? O caracterizada porque, y ahí viene la invención. Y en el caso del modelo diría, eh, un papel higiénico de suministro continuo caracterizado porque, y ahí está, la caracterización es lo que reivindico como propio, porque contiene un troquelado a distancias continuas, etcétera, que permite su cortado. O bueno, que permite su cortado no debería decir la función, pero bueno, eso sería un ejemplo de una reacción de una patente. Lo que, obviamente lo que estoy diciendo es un nivel muy avanzado de patentes. No hace falta que ustedes entiendan esto. Ustedes lo que necesitan ahora en esta instancia es entender qué rol cumplen las patentes en el comercio, en el derecho y cómo operan, pero me interesa que puedan tener alguna herramienta más. No se queden solo con la teoría, sino que se lleven algunas herramientas prácticas. Entonces, ¿cuál es la característica del modelo industrial? En general va a tener, dice, toda disposición o forma nueva obtenida o introducción de herramientas, instrumentos, etcétera, en cuanto importen una mejora en la utilización en función a que en la que estén destinados. El ejemplo que pusiste, Lucas, fuiste vos, Lucas, ¿no? Estuvo Sí. muy bueno porque exactamente el troquelado podría cumplir esa función del modelo de utilidad, es decir, esa pequeña mejora que hace que aporte una solución a un problema técnico sin necesidad de tener ese salto inventivo de decir, che, pero no hay tanta diferencia entre lo anterior y esto. Acá hablamos de este ejemplo hace un ratito, ¿no? Ahí ven los gráficos de la lapicera, de cómo en la patente está reivindicados los diferentes puntos de, bueno, es una bolilla, cómo baja la tinta y demás. Y ahora, si quieren, hablamos un poquito sobre cada uno de los puntos en particular, pero antes, Diana, te doy la palabra. Sí, estaba pensando en otro ejemplo, así como mencionabas el de la Vic, eh, parecido al papel higiénico con el tema, por ejemplo, de las toallitas femeninas, que reemplazó en principio al algodón y ahora actualmente la copa. Entonces, para saber si en ese caso sería un modelo de utilidad o si efectivamente, por ejemplo, lo que es la copa, que es novedoso, Sí. sería una patentable, digamos. A ver, volvamos de vuelta a la pregunta. Bueno, patentable no va a ser porque ya la novedad está rota, hoy ya existe en el mercado.
ya existe en el mundo, pero pudo haber sido patentable en algún momento y seguramente alguien lo patentó. Ahora nos ponemos en la temporalidad, ¿no? Si quieren. Ahora viajamos en el tiempo hacia atrás y buscamos un momento temporal. La pregunta era protectores femeninos o apósitos femeninos y Claro, ¿cómo toallita fue y la copita. Claro, ahora actualmente ¿qué es la copa? Viste que vos mencionabas que la Bic reemplazó a la pluma. Sí, Y bueno, en este caso lo mismo, o sea, fue como evolucionando, por eso digo, no sé si fue mejorando técnicamente la utilidad del producto en sí, que también ok. está diciendo. Bueno, a ver, yo creo que en el caso, o sea, la Bic no es que reemplazó a la pluma, sino que la pluma puede seguir existiendo y se puede usar, digamos, son dos productos, pero es Pero verdad que en el comercio se instauró la Bic porque es mucho más fácil de usar, tiene mucha menos, exacto. Pero no creo que la copa sea un reemplazante de los apósitos femeninos, me parece que es un producto alternativo, ¿está bien? No, sí, digamos, pero dicho eso, sí tengo un ejemplo perfecto para el tema de los apósitos femeninos o las toallitas femeninas que me tocó litigar, que es el caso de alguien que desarrolló en su momento las toallitas femeninas con un diseño ergonómico para ser usadas con tanga. Y bueno, ahí hubo una solicitud de una patente que justamente reivindicaba esta problemática y decía que si bien se conocen las toallitas femeninas típicas, no hay unas que vengan a solucionar el problema de cuando una mujer usa ropa interior femenina del tipo tanga. Entonces proponía un diseño específico que era ergonómico y adaptable a ese uso. Eh, ¿Se entiende ahí la diferencia? Y eso era una patente, porque había una solución a un problema técnico, era totalmente novedoso, había un salto inventivo respecto a lo existente, no había nada que solucionara ese problema y tenía aplicación industrial. sí, lo entiendo, pero ¿No? en este caso, por ejemplo, la copa, ¿por qué no lo sería? No, la copa lo puede ser perfectamente, pero no en relación a la toallita, digamos. O sea, no tiene. Soluciona el mismo problema de una manera novedosa distinta. Es perfectamente patentable. En su Ah, momento oportuno lo debe haber sido y seguramente el que la inventó la habrá patentado en algunos países y en otros no, porque las patentes tienen una particularidad que son territoriales. Entonces, uno las tiene que solicitar en todos los territorios y, bueno, son temporales también, porque tienen plazo. Entonces, son territoriales y temporales y uno tiene que solicitarlas en los lugares donde quiere obtener la protección. Y una vez que la autoridad analizó que cumple estos requisitos y concedió la patente, esa patente tiene fuerza de imposición legal en la mayoría de los territorios de esa manera. En algunos la puede tener antes con una especie de derecho provisional. Ese punto, por supuesto, Diana, sí la Copa viene a solucionar de una manera diferente un problema que ya existía, que no es un problema nuevo, es un problema, digamos, que existe toda la vida, cómo controlar la menstruación femenina o cómo poder gestionarla. Y sí, indudablemente, y seguramente va a haber un montón de productos del estilo de la copita que tendrán diferentes mejoras que podrán ser modelos de utilidad o patentes, porque puede ser que la copa tome una forma distinta o tenga un agarre diferente o algún elemento que permita, digamos, mejorarla en relación a la anterior que existía. El ejemplo está muy bueno. gracias. Lucas, te doy la palabra. Vale, profe, ¿por qué el ejemplo que vos diste es patente y no es modelo de utilidad si en realidad la toallita ya existía y lo que se hizo fue como cambiarla para que se use en otro tipo de prenda? Bueno, el concepto a ver, el concepto de la diferencia entre las patentes y el modelo de utilidad es muy fino y está relacionado con la existencia de lo que se llama altura inventiva, es decir, que entre el estado de la técnica existente a lo que uno plantea, no es algo que se deduce naturalmente o lógicamente para alguien versado en la materia. Ese sería el concepto. Ahora lo vamos a ver qué es estado de la técnica o altura inventiva. Entonces, en ese momento el que lo solicitó la solicitó como patente y el examinador, analizando el estado de la técnica en ese momento, consideró que no era algo deducible para alguien versado en la materia, que no era totalmente deducible que una persona
tomara y redesarrollara de esa manera el diseño, por lo tanto consideró que cumplía el principio de altura inventiva, además de ser novedosa, ¿se entiende? Ok, sí, sí. Son 3 requisitos para la patente y 2 para el modelo de utilidad. Bien. La diferencia entre todos, los dos tienen aplicación industrial y novedad, y la diferencia es este punto que se llama altura inventiva, que es, bueno, tiene que ser una mejora sustantiva a algo preexistente, o una diferencia sustantiva. Bien. Perdón, una pregunta. El otro día me quedé averiguando, porque entendí que todo todo lo que venimos trabajando se registra ante el INPI y que está la Dirección Nacional de Marcas, la Dirección de Modelos y Diseños y la Administración Nacional de Patentes. Sí, ¿Los modelos de utilidad están dentro de la Administración Nacional de Patentes? correcto. Ok, nada. Sí, listo. sí, es así. El área es patentes y modelos de utilidad. Perfecto. O si quieren, lo pueden llamar como patentes y pequeñas patentes. Se registran en la misma dirección del INPI. Exacto, sí, ante el Perfecto. INPI. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es la novedad? Es aquello que no está comprendido en el estado de la técnica. El estado de la técnica, para los que estudian ingeniería y todo eso, es como un término como para que nosotros digamos código civil, o sea, código civil y comercial. Entonces, estado de la técnica es lo que en general existe como conocimiento técnico para una industria. En este caso, por ejemplo, la industria de los productos, los apósitos femeninos, o como quieran llamarles, bueno, hay que se especializó en eso, te dice, ¿existe una herramienta que no sea descartable y que funcione de esta manera? No, no existe. Bueno, no está en estado de la técnica. ¿Está bien? Eso sería el caso de la copita en el momento que se creó. Y es esto, ¿no? El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la solicitud. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno pide una patente, el examinador lo que va a mirar y decir, bueno, a hoy, el examinador quizás lo mira dentro de 3 años, pero va a decir, bueno, a la fecha de solicitud, ¿qué era lo que se sabía en ese momento? Va a mirar otras patentes, va a mirar manuales, va a mirar información publicada, y si, por ejemplo, existiera una publicación de comercial de la copita y es anterior a la solicitud de la patente, esa novedad no va a existir, porque ya fue publicado. Entonces, un tema que ustedes tienen que tener muy en cuenta al momento de asesorar en materia de patentes es el tema de la reserva de la información, la no publicación y mantener en confidencialidad el desarrollo de la invención. ¿Está bien? Porque cualquier acto, no cualquiera, casi todos, diríamos el 99,9, hay unos exceptuados, que el propio inventor haga, a veces para una ronda de inversión, para dar a conocer su invención, va a romper la novedad frente a la solicitud de la patente. Una vez que está solicitada la patente, no pasa nada, se puede publicar y se puede hacer todo lo que uno quiera. Diana, dale nomás. Profe, ¿es el INPI también el que determina si cumple con estos 3 requisitos? Claro, un examinador del INPI lo analiza y normalmente el orden lógico es uno presentar la patente, bueno, tiene una serie de requisitos formales, etcétera, se verifica que estén cumplidos los requisitos formales y entra en cola de examinación. Las patentes quedan durante un periodo de 18 meses ocultas, ¿está bien? Y a los 18 meses se publican. Una vez que se publican, los terceros de la misma industria que pueden estar mirando, pueden presentarse y plantear oposiciones u observaciones a esa patente diciendo, mira, esto no es novedoso por esto, acá ya existe, yo ya fabrico esto, lo que sea. Profe, te hago una pregunta que me quedé en el último. Dijiste, reserva la información, no publicación, y el último era... ¿De qué estamos hablando? Ah, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando asesoren Claro, a sí, alguien? sí. No, esto, evitar que el propio inventor o cliente o persona que estén asesorando, cuando le llegue ese momento, dé a conocer su invento antes de que esté solicitada la patente. Porque eso va a romper va a romper la novedad él mismo de su propio invento, ¿se entiende? O sea, de la Ok. posibilidad de acceder. O sea, el requisito de la novedad es un requisito absoluto. Es la novedad absoluta. Si yo publiqué en Instagram, bueno, hice esta invención, ahora la lapicera funciona más rápido, y muestro la invención, ya no la voy a poder patentar. Claro. Y la novedad es mundial, es decir, que cualquier otra persona que haya puesto en conocimiento público, en el mercado, de alguna manera, esa invención va a romper mi novedad. La mayoría de la ruptura de novedad va a venir
por otras patentes que existen. En general, el examinador, que era lo que me estaba preguntando, creo que Diana, o no sé quién me preguntó cómo es el proceso, el examinador va a mirar esto y va a hacer lo que se llama un examen de fondo. Va a analizar la solicitud, va a ver si cumple, bueno, primero se hizo el análisis de los requisitos formales y va a mirar, va a hacer búsquedas por temáticas de otras patentes y puede ser hacer búsquedas en Internet en general. Se ciñe a patentes. Cuando una patente está bien redactada, incluye otras patentes. Dicen, bueno, el papel higiénico existe, pero supongamos que era el no troquelado, ¿no? Y está acá y esta es la patente que se lo consiguió, pero no existe un troquelado. Entonces yo lo que vengo es a solucionar este problema. Entonces, una buena invención, una buena redacción de una patente va a incluir, digamos, el acervo del conocimiento alrededor más cercano para darle al examinador, che, yo hice un estudio concienzudo de esto es lo que vos vas a encontrar, esto no, y yo me diferencio de esto por estas razones. A veces las patentes están más completas o menos completas, no es un requisito hacer eso, en la mayoría de los países no es un requisito, en algunos sí. El examinador lo va a ver, va a hacer búsquedas y va a decir, che, mira, yo encontré esta patente que presenta una solución muy similar y yo creo que rompe la novedad o rompe la altura inventiva o afecta este aspecto, o la presentación que me hiciste de la patente no describe de manera suficiente tu invento, porque me dijiste que era un papel troquelado, pero no me dijiste cómo haces el troquelado o alguna característica que considera el examinador, entonces te va a pedir que enmiendes o mejores o arregles eso, o te va a hacer una vista de denegatoria. Gracias. Asumiendo que no, que pasó, que contestaste las vistas y se aceptó, la patente se va a conceder y por el periodo que le quede hasta cumplir 20 años, vas a ser quien tenga el derecho exclusivo a explotarla. ¿Está bien? Ahí me surge otra duda, profe, si puede ser, porque puede ser que, por ejemplo, con las marcas te dan los 10 años, pero esos 10 años cuentan a partir del momento en el que solicitaste la inscripción y tarda como 2 años el trámite, ¿o no? Desde la solicitud, no. La marca el derecho exclusivo de la marca se otorga desde la concesión por 10 años y se puede renovar en forma infinita de veces en la medida en que esté en uso. Hay unos requisitos de uso. Yo pensé o entendí eso, que como que te contaba desde el momento que iniciaste el trámite, no desde que se te En consigue. patentes sí, pero en marcas no. ¿Está entonces bien? es patentes, ok. En patentes sí. Me parece que eso lo habían mencionado en modelos de utilidad. ¿Eran modelos de utilidad, no marcas? Bueno, modelos de utilidad, que es lo que estamos viendo, que son las pequeñas patentes, son similares. Los diseños y modelos industriales son, llamémosle diseños, que es más fácil, ¿no? Porque cuando ponemos la palabra modelos nos confunde, pero el diseño es, digamos, el diseño es, si quieren, la parte autoral aplicada a las cosas que puede ser reproducida de manera industrial. Esto lo vieron ustedes ya y creo que es bastante sencillo de entenderlo, pero básicamente es un diseño aplicado a una cosa. ¿Eso quedó claro o no? En la clase que vieron, alguien que me hable de modelos y diseños industriales. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Y algo de que si cambiaba la forma, se podía como registrar. Vamos a un ejemplo perfecto. Vamos a un ejemplo re sencillo. Esto que es un termo, ¿no? ¿Está bien? Imaginemos que el que creó el termo, la primera vez que lo creó, hizo un invento. Dijo, es un recipiente que contiene líquido, permitiendo que no se transfiera el calor hacia afuera y está conformado por una ampolla de vidrio, de doble vidrio, que de esa manera asegura que no se transfiere. La solución técnica permite guardar agua caliente. Más o menos. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. sí. Ahora, ¿es obligatorio que tenga esta forma y este diseño el termo? No. El asa podría ser funcional, uno podría decir, bueno, es un asa para que poder agarrarlo y servir de esta manera. Pero también el asa puede tener 1000 formas. Puede ser así, puede ser redonda, puede ser lo que sea. Entonces, el conjunto de los elementos, eso es un diseño industrial. En la medida en que no se está reivindicando una función. Es decir, no para agarrar, sino porque me gusta que tenga una terminación redondeada hacia abajo. No importa por qué, pero me gusta. Eso es un diseño industrial. Un diseño técnicamente es un modelo porque es tridimensional. Claro, eso iba a El decir. diseño es bidimensional, pero en Argentina se llaman diseños y modelos industriales, en el resto del mundo se llaman design. No existe el modelo, ¿sí? Se llaman design. Y en Estados Unidos están en la categoría de las patentes, como si fuesen patentes, se llaman design patents. Ahí hay una disquisición en algunos países.
se analiza la novedad de los diseños industriales, Estados Unidos, México, creo que México, y algunos países analizan que sea novedoso, que este diseño de asa redondeado hacia abajo y con terminación final así, no preexista, y en países como Argentina o Europa, más de un derecho de tipo continental, se otorga como si fuese un derecho autoral. Se presume que quien lo está reclamando realmente hizo el diseño y es novedoso. Después hace que sea más discutible. Entonces acá nosotros tenemos todo. Tenemos la patente, tenemos el diseño industrial, y si quieren, podríamos hablar de un modelo de utilidad diciendo, bueno, se conocen los picos que permiten cebar, pero, no sé, no tienen, pero este tiene una terminación en diagonal que hace que el agua caiga en forma de cascada, qué sé yo, no sé, una cosa así. Yo no lo diseñé ni lo inventé, así que no sé cómo habrá sido la patente de eso. Una pregunta, algunos termos de esos creo que cuando salieron no tenían ni siquiera la bombilla. Una vez que uno pone la bombilla, ¿eso es un modelo de utilidad o es otra patente? ¿Qué bombilla, digamos, el pico? Claro, el pico. Hay algunos que creo que al principio no tenían o algo así, me Bueno, parece. puede haber sido una patente, pudo haber sido una patente. Digamos, hay que investigar y ver Sí, qué sí, se sí. solicitó y cómo se solicitó. El tema Pero de patente o modelo de utilidad, profe. y bueno, va a depender de cuál es el salto de la mejora. Si Mm. no existía, o sea, si yo estoy asesorando a un cliente y no existe un pico cebador, yo creo que es una patente. Para mí es novedoso, tiene altura inventiva, porque no existe ningún pico cebador y tiene aplicación industrial. Ahora, si ya existen los picos cebadores y yo le hago una pequeña modificación a esto, para mejorar la forma en que cae el agua, por ejemplo, o como, no sé, le entra el aire, entonces el agujerito lo hago más chico por alguna razón, ahí yo creo que estamos probablemente frente a un modelo de utilidad. La realidad es que el modelo de utilidad se usa como herramienta de excepción. Se trata de ir siempre por la patente porque uno tiene 20 años. Pero sepan que el modelo de utilidad, en la nueva reglamentación, en la nueva normativa de modelos de utilidad, es mucho más eficiente porque sale en un plazo muy corto y concede un derecho con muy poco análisis. Entonces, si les toca asesorar sobre esto, investiguen sobre el modelo de utilidad, pues se usa poco, pero es mucho más eficiente. Y para las cosas que cambian mucho, 10 años de protección es un montón. Y sale en un año. Cambia una patente, puede durar desde 3 a 7 años a que la concedan. Bien. Hablamos hace un ratito de qué es la altura inventiva, uno de los requisitos, ¿no? Eh, Y acá hablábamos de que no se deduzca del estado de la técnica. Entonces dijimos, estado de la técnica es lo que existe en el acervo de conocimiento en ese momento, y altura inventiva es que eso no se deduzca como algo evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia. Por ejemplo, yo no soy versado en la fabricación de termos, con lo cual a mí me va a parecer todo recontra novedoso, pero probablemente un ingeniero que esté en esta industria diga, no, esto no es novedoso, ya se hace un montón y este agujerito existe para todo tipo de suministros de agua. ¿Está bien? Porque permite que entre oxígeno, no estás inventando nada nuevo. Me diría no hay ninguna, o si quieres es algo novedoso, pero no es muy novedoso, lo suficientemente novedoso como para una patente, quizás sí para un modelo de utilidad. Entonces, este es el elemento que diferencia la patente del modelo de utilidad o de la pequeña patente. Eh, la persona normalmente versada en la materia no tiene que ser el más capo en la industria de los termos. Tiene que ser una persona un ingeniero de proceso industrial que hace algo en relación a ese tema. ¿Esto se entendió? Bien. Aplicación industrial es muy sencillo, ¿no? O sea, es que se pueda reproducir de manera industrial. Esto está bien. Cuando el objeto de invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo el término industrial como comprensiva de agricultura, industria, ta. Acá está el punto de la problemática que de alguna forma plantean los modelos de negocios. El modelo de negocio no tiene aplicación industrial. Uno no lo puede fabricar de forma sistemática y reproducirlo, ¿no? O sea, puede hacer es entrenar a alguien para aplicarlo y demás, pero no va a poder reproducirlo y venderlo como una cosa o como un bien. ¿Se entiende ese punto? Sí. ¿Comparten o no están de acuerdo? Porque ahí vi que me pusieron cara medio.
Yo creo que sí, o sea, si el destino es tipo producirlo en masa, es complicado el sistema El modelo de negocio vos lo que haces es comunicás el claro, concepto, ¿se pero entiende? pero no puedes comunicarlo en masa, así como No, no una... puedes reproducirlo como una cosa. No Claro. puedes hacer, claro, no Claro, puedes industrializarlo. cuando apareció Blockbuster, supongo que había sido novedoso, pero no es un modelo de negocio, digo, no es algo No es patente. apropiable. Claro. Exacto. Pero puede haber un montón dentro de cosas de Blockbuster que pudieran ser patentables. Asumamos alguna cosa, supongamos, ¿no? Eh, no lo tomen esto como un concepto de invento, pero asumamos que eh, Blockbuster inventa en ese momento una forma de devolución de los cassettes sin que esté necesario que esté abierto la tienda, que sería un buzón, pero que le pone una serie de herramientas o cuestiones técnicas a ese buzón que hacen que lo puedes fabricar, es novedoso y tiene altura inventiva, ¿no? Entonces, bueno, podría haber herramientas entonces alrededor del negocio que protegen. Entonces, si nosotros tenemos Blockbuster, Blockbuster va a tener un montón. Por ejemplo, el Blockbuster es un buen ejemplo para pensar en la propiedad industrial. Va a tener secreto industrial porque va a haber seguramente algunas cosas de cómo es el modelo de negocio. Van a estar las marcas, va a estar las marcas de trade dress, que seguramente las vieron, estas de que es el diseño aplicado al local, ¿no? O sea, ¿vieron lo que es el trade dress? Sí, ¿no? Como es el local de McDonald's, el local de Starbucks. Puede llegar a tener algunas cosas de patentes y va a tener cosas no registrables. Entonces, lo que va a buscar un asesor es darle muchas herramientas para que cuando alguien lo quiera copiar, eh, tenga que tener el cuidado de no infringir ninguno de estos derechos. Bueno, las patentes, acá hay, si quieren, una particularidad. Están las patentes de producto y las patentes de proceso. Las patentes de producto ya las vimos lo que son. Las patentes de proceso, si quieren, rompen un poco lo que veníamos hablando, pero las van a entender muy, muy sencillamente. Eh, un caso de patente de proceso que existe, hay muchas patentes de procesos de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe la patente para bañar de una forma determinada una frambuesa en dos chocolates y que obtenga una cobertura particular. Esa patente es la patente de Franui y es un proceso, es, bueno, tomo una frambuesa, la congelo a tal temperatura, después el chocolate lo pongo entre tal y tal temperatura, el chocolate blanco, la baño en esa temperatura, lo saco y le hago un secado particular, agarro de nuevo esa fruta y la vuelvo a bañar, y ahora en chocolate, en otro chocolate, entre tal otra y tal otra temperatura que hace que no se me derrita el primer chocolate, ni se me descongele la fruta, una serie de beneficios. Entonces, permite ese proceso, es novedoso, tiene altura inventiva, pues no existe, no hay ninguna materia muy cercana, eh, y tiene aplicación industrial. Este punto, nada, es algo, un ejemplo de patentes de proceso. La mayoría de patentes van a ver que tienen producto y proceso. Bueno, acá vimos, ¿no? En los ejemplos, papel higiénico, lapicera, todo tipo de utensilios, un procedimiento para obtener un material, un procedimiento para recubrir frambuesas, un procedimiento para obtener un medicamento. Muy común esto. Diana, si querés, estás con la mano Sí, levantada. con respecto a ese ejemplo, tenía una consulta. Puede ser que en ese caso se le haya vencido, por ejemplo, la patente a Franui, porque ahora veo que todo el mundo replica como el mismo dibujo. O sea, ahora, no sé, hasta Grido te hace el mismo chocolate, la misma frambuesa bañada en chocolate. O sea, digo, no es exclusivo de Franui, como sí lo era hasta hace un tiempo. Digo, porque ahora sí se puede replicar o se puede ofrecer el mismo producto en distintos fabricantes. Bueno, lo que habría que ver ahí es, bueno, las patentes de proceso tienen una complejidad particular y es que si uno de los pasos de ese proceso es modificado, uno podría estar fuera de la infracción de esa patente, ¿está bien? Después, lo otro que hablamos de patentes es que vos tengas la patente y tengas esa exclusividad, requiere que frente a un infractor hagas una acción de infracción, ¿está bien? Y va a haber un juez que va a merituar si ese producto está dentro de lo que vos planteaste como reivindicación o no. Entonces, supongamos que la patente decía agarrar la frambuesa, bañarla y soplarla 3 veces. Bueno, si el otro la sopla 2,
y no 3, un ejemplo sonso, ¿no? Que estoy poniendo, pero que sirve como ejemplo, va a estar fuera de esa patente. ¿Está bien? ¿Se entiende ese punto? Las patentes de proceso por eso son patentes un poquito más débiles, pues requieren verificar. En cambio, la patente de producto es mucho más fácil de identificar, porque uno va y mira si el producto es el terminado, es exactamente el producto que yo reivindiqué, que en este caso era papel higiénico, un rollo de papel, ¿no? De administración O sea, suceso si le cambio continua. el color o alguna parte del proceso, ya no sería una réplica, digamos. Si le cambio, ¿qué dijiste lo primero? El color, por ejemplo, a la imagen. Bueno, eso es un tema de marcas. Ah, Son dos ok. cosas distintas, ¿sí? O sea, la imagen aplicada al producto podría calificar dentro de marcas o quizás en algunos casos derechos de autor. eh, pero bueno, que haya infractores no quiere decir que, que la patente no esté vigente. Puede ser que haya infractores y que la patente esté vigente y no esté siendo ejecutada contra esos infractores o esté siendo ejecutada y todavía no haya sido sentenciada, ¿sí? Bueno, acá tenemos ejemplos siguientes de patentes y de modelos de utilidad. Esto probablemente haya sido un modelo de utilidad. ¿Lo ubican ustedes esta invención? ¿Conocían esto? ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Sabían No. que ese ojal tiene esa función? Bueno, ese ojal en esta invención lo que busca es que no necesites un cucharero, sino que puedas poner ahí la cuchara y no apoyes sobre la mesada. Ah. Esta es ¿entiende el punto o no? Sí, sí. Ok. Algunas lo tienen acá y podés ponerlo como en diagonal desde acá. Ah, qué interesante. Esta es una patente que la encontré por ahí, me pareció graciosa porque es algo, no sé, un poco, eh, no sé, gracioso. Me pareció gracioso que es como una especie de malla que se pone en la puerta para que al momento de abrir la puerta se estira y el animal no pueda escapar. Tiene todo, resuelve un problema técnico de forma novedosa, un problema existente y no es obvia y tiene aplicación industrial. Pero yo ahí había alguien que lo preguntaba, que era, creo que Dayana decía, che, pero tengo que resolver problemas de mucha gente. Yo creo que esto no lo debe haber usado nunca nadie, pero no importa. Hay alguien que se le ocurrió y dijo, yo lo voy a patentar porque habrá pensado que era muy, que solucionaba, o quizás sí, no sé. De eso se trata, ¿no? Obviamente la patente en algún punto implica especular sobre el mercado, porque tener una patente no significa que eso va a ser exitoso, sino que simplemente resuelve un problema técnico de manera novedosa y tiene aplicación industrial. Bueno, acá estaba, ¿no? ¿Cuál era el problema planteado por el inventor? Y decía algo así la patente, ¿no? Que la curiosidad de las mascotas, normalmente perros y gatos, los lleva a explorar el mundo exterior en cuanto surge la oportunidad. Así, esto está del texto original. Uno de esos momentos es cuando puedo encontrar la oportunidad para abandonar la vivienda y es cuando se abre la puerta principal. La solución propuesta es la utilización de una barrera o malla, y ahí lo ponen el 12, está por acá en algún lado, la debe estar señalando por acá, 12, que en condiciones normales permanece enrollada en la parte inferior de la puerta, 10, la puerta está señalada como 10, y que cuando ésta se abre, se despliega y se sujeta en unos ganchos 38, por acá el gancho 38, fijados en el marco 3 de la puerta, impidiendo la salida al exterior de la mascota. Esto es exactamente una patente, o sea, para que se entienda que no es a veces inventar una nave espacial, ¿no? A veces esto puede ser una patente. Profe, consulta. Y al momento de presentar una patente, aparte de redactar, ¿no? Y demás, ¿tengo que presentar planos o cosas así o...? Claro, tenés que presentar las vistas. Los requisitos de la patente eh, son una, una memoria descriptiva, un resumen, las reivindicaciones y los dibujos que hacen la referencia a esas reivindicaciones. Que en este caso sería esto que ves acá, como se llama figura 1, las figuras. ¿Lo ven? Bien, perfecto. La figura además normalmente está numerada, acá donde la mascota es P, está numerada con las funciones. Hay obviamente figuras mucho más complejas, ¿no? Entonces, para ustedes poder trabajar en el mundo de patentes,
pueden leer la ley de patentes, yo la podría haber leído y podemos mirar ahora un poco, le voy a dedicar 5 minutos para que se entienda el marco normativo, pero a mí me interesaba que se lleven herramientas. Entonces, esto, muchos abogados que hacen propiedad industrial y propiedad intelectual no lo tienen así identificado y están más enfocados en marcas, pero ¿cómo saber si estamos frente a una posible patente? Es esto, tenemos que identificar si hay un problema. Bien, ¿cuál es ese problema? Existente. En este caso era las mascotas se escapan. ¿Y cómo es fácil identificar cuando hay un problema? Cuando cuesta de resolverlo. Cuando vamos a personas especializadas, le decimos, che, yo tengo este problema, cada vez que escribo se me rompe, me sale tinta por la lapicera y no encuentro una forma de solucionarlo. ¿Está bien? Y ahí se buscan vías de solución y esas vías de solución tienen que ser novedosas. Entonces, cuando un cliente, a mí me acuerdo una vez que vino un cliente y dijo, bueno, queremos desarrollar un material que tiene estas características, un biomaterial y demás. Bueno, bien, perfecto. ¿Y qué hicieron hasta ahora? No, estuvimos haciendo pruebas y no le encontramos la vuelta. ¿Y qué material están usando? Esto y en estas proporciones. ¿Y cómo lo están haciendo? De esta manera. Y buscaron si hay otras personas que hayan hecho, sí, pero no pudieron encontrar una solución a esto. ¿Y qué más hicieron? Bueno, buscamos a un experto del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología, INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es especialista en papel, y le pedimos que nos ayude a resolver este problema. ¿Y lo pudieron resolver? No, todavía no, pero creo que tenemos... Bueno, si hicieron todo ese esfuerzo, es muy probable que está enfrente a algo patentable. Digamos, hay patentes eureka, uy, encontré esta solución, hay, pero generalmente hay un esfuerzo atrás de algo que está costando ser resuelto. Un problema y me está costando resolverlo. Bueno, y acá las cosas, ¿no? No debe ser obvia. Vamos y le preguntamos a ese experto del INTI, che, si yo le pongo dióxido de carbono a esta mezcla, ¿qué pasa? Dice, no, eso se hace un montón en la industria del papel y es para blanquear. Bueno, listo, ya está. Ya sé que eso no tiene altura inventiva, porque es algo propio de la industria, o es obvio algo que haría. ¿Y cuánto le darías? 10% de solución acuosa de tal cosa. Bueno, y tiene que tener aplicación industrial. Me interesa que acá se lleven el concepto, ¿no? De cómo identificar. Obviamente que si a ustedes les viene un caso, salvo que se especialicen, van a hablar con un experto en patentes. Pero lo interesante, lo importante es decir, bueno, yo sé que puede haber algo acá y buscar a esa persona. Si se deciden especializar, seguramente van a desarrollar el conocimiento y en algún momento van a poder ustedes identificarlo solos o conjuntamente con un técnico. Muchas veces se trabaja esta área con un técnico. Bueno, este es un caso que me pareció interesante porque fue una patente denegada de Alemania, acá Gran Bretaña y creo que en Alemania, donde describía una forma de reflotar un buque hundido, ¿no? Cuando un buque se hunde, eh, es tanta el agua, como le entra el agua, que es imposible sacarlo. Entonces, una de las formas es rellenarlo con algo que le saque el agua y eso permite que el buque vuelva a subir. Entonces, en la propuesta, a ver si está acá, eh, el inventor propone rellenarlo adentro con miles de pelotitas, ¿está bien? Mediante un suministro que obviamente por una relación de ocupación de espacio hace que el agua salga del buque y que esas pelotas al ser más livianas hacían que pierda peso, entonces eso permitía levantarlo. Y el examinador le citó como antecedente una tira cómica de Pato Donald, donde, si ven, llenan a un buque con todas pelotitas de golf y lo logran reflotar, ¿no? Entonces, para que vean qué cosas pueden romper la novedad, ¿no? Acá el examinador se acordó que había leído una tira cómica cuando era chico y dijo, esto ya existe, o sea, esto no es novedoso. Y no solo no es novedoso, sino que hasta es obvio, porque hasta lo dibujó un tipo que no es experto en rescatar buques. Bueno, y la rechazaron. Bueno, y acá hablamos un poco, estuvimos charlando, o sea, ¿qué no es patentable? Quizás esta filmina debería ir más al principio. Bueno, los descubrimientos, obviamente, si algo es un descubrimiento, es porque preexiste, no es novedoso. Igual ahí, si alguien viene con un descubrimiento, yo lo analizaría si es patentable. Pero en general los descubrimientos
no son novedosas, no es una invención, porque es algo que preexiste. Las teorías científicas y los métodos matemáticos, obras literarias y las creaciones estéticas, estas, digamos, algo de los modelos y los diseños industriales, van a ir por vía de protección de derechos de autor. Derechos de autor no se ve en general, no sé si llegaron a tocar algo en las anteriores 2 clases. No, ¿no? Bueno, No. mejor así, pues si no vamos a meter muchos temas. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, es decir, esto, ¿no? Cómo resuelvo este problema técnico y demás. De problemas matemáticos. Los juegos o para actividades económico-comerciales, lo que hablábamos, ¿no? Modelos de negocios. Y los programas de computación. Las formas de presentación de la información no son patentables. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnósticos aplicados al cuerpo humano y relativos a animales, esto tómenlo con pinzas porque a veces se habla de método de tratamiento, pero algunas veces puede ser que se trate de un medicamento y está presentado como un método de tratamiento para resolver las inflamaciones, es tomar tal cosa, pero en realidad es el medicamento. Y la justaposición de inventos conocidos o mezclas de productos conocidos, su variación, forma de dimensiones y materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión de manera que no pueda funcionar separadamente. Este es el ejemplo que siempre se da, es el reloj despertador, ¿no? O sea, es la combinación de 2 cosas, un despertador y un reloj, bueno, perdón, el reloj despertador lámpara. Bueno, no hay una cosa muy, o sea, no hay mucha novedad. Es una juxtaposición de 2 cosas que existen. Tenés un reloj despertador que arriba tiene una luz, no se considera una juxtaposición. También lo tomaría con pinzas si viene un caso así, porque algunas veces puede ser que sea patentable. Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. Este es el tema, si quieren, de mayor debate hoy, porque no se refiere a materia viva, a cualquier materia viva. Tiene que ser materia viva en su forma en que está preexistente en la naturaleza. O sea, hay infinidad de patentes sobre biotecnología de elementos aislados o que tienen modificaciones genéticas. Entonces, no toda materia viva, sino que tiene que tener una naturaleza de preexistencia. Y bueno, después están las excepciones que son, digamos, de orden público, que es las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina tenga que impedirse para proteger el orden público, moral, la salud, etcétera. Y la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza de su réplica en los procesos biológicos, pero no cuando está aislado. Esto es recontra técnico, así que no hace falta que lo sepan, o sea, que lo estudien. Y acá ya hablamos de modelos de utilidad, que son las pequeñas mejoras, y seguramente tengo acá algún ejemplo de visión de una forma de función, ya lo hablamos. Y lo mismo que dijimos. Modelo industrial y patente, ya acabamos, lo recontravimos. Y acá algunos ejemplos para que ustedes también puedan, identificar cuál es un modelo de utilidad y cuál es un diseño, un modelo industrial, si quieren, o diseño, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién diría A y quién diría B? Yo diría que el A puede ser un modelo de utilidad. Bien. ¿Alguien considera algo distinto? No, porque es darle una utilidad o una nueva función a algo que ya existe. O sea, también habíamos visto la clase pasada, por ejemplo, que es un spray que se como enchufa la fruta, ¿viste? Y se usa para, no, la verdad no sé cómo Pero explicarlo. vos, Jerónimo, decís, si tengo que elegir cuál de estos dos es un modelo de utilidad, ¿es el A o es el B? No, para mí es el A. El A, perfecto. El A, sí. Se entendió el concepto, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuál es su modelo de utilidad? Y, bueno, este igual. Este es medio border igual. ¿Y cuál puede ser un modelo industrial? Yo supongo que el B. El Claro, B o es sea, el de como, utilidad. claro, o sea, es una silla escalera o una silla convertible en escalera que resuelve un problema técnico, etcétera. Y lo otro lo que es una silla ya existente, que lo que tiene es un diseño aplicado, ¿no? O sea, bueno, si alguien quiere contactar conmigo, me busca en LinkedIn,
Juan Porta, barra Juan Porta, ¿entendés? Y acá tienen más información mía. Y después, si quieren, les comparto las filminas que tiene tanto marcas como modelos y diseños industriales como patentes. Yo después veo cómo se los hago llegar. No sé bien cómo se hace. Y si quieren, bueno, Profe, ¿puede sí, quizás pasarlo por acá o compartir el PPT con algún mail de nosotros y nosotros nos sí. lo enviamos entre nosotros? Sí, Yo claro. Como lo que para que voy a no se hacer, pierda. dale. No sé cómo pasarlo por acá, a ver. Déjame que me Fíjate si fijo. te deja ponerlo en el chat, arrastrar, o sea, descargarlo Bien. No, en el y chat no puedo no se puede pegar no te archivos deja. seguro. Entonces te pongo ahí mi mail, me lo compartís y yo lo descargo. Y se Dale. lo paso a mis compañeros. A ver, pará, y si entran acá, a ver si ahí lo pueden cargar, ahí les doy habilitación. Ah, eso también, o pasar el link ahí. Sí, Y ahí está, ahí, profe. ¿y lo pueden ver o no? Sí, Sí, perfecto. Listo. Sí, genial. gracias. Van a ver ahí que, bueno, después igual le voy a hacer una revisión, que tiene al principio marcas, pero ustedes ya lo vieron igual con Bárbara, marcas, modelos y diseños industriales, y la tercera clase que es esta de patentes. Yo eh, estaba de viaje ahora, y bueno, van a ver un poco ahí algunas cosas que creo que son divertidas, interesantes, pero me gustaría que nos tomemos estos 5 minutos que quedan para evacuar dudas, si se llevaron una idea, si se entendió, si creen que hay que profundizar en la parte jurídica o si así como lo hablamos, les sirvió para entender el concepto de patentes. Dale, Lucas. Yo tengo una consulta, ¿viste? Vos dijiste que las patentes son territoriales, o sea, por país. Sí. Si yo en un viaje a otro país conozco una cosa que acá en Argentina no está, ¿yo de ese viaje puedo traer esa cosa e inventarla acá y patentarla acá o no se puede? O... Claro, hablamos de la novedad, ¿no? Entonces la novedad es un requisito mundial. Entonces, si ya preexiste en otro lado, esa patente no va a ser novedosa. al momento de investigarse en el INPI ya va a saltar y... Te deberían correr una vista Claro, y decirte que ya no es patentable claro. porque está rota la novedad. De hecho, uno, digamos, solicita una patente en un territorio, ahora se está discutiendo en Argentina el ingreso a un acuerdo que se llama PCT, Patent Cooperation Treaty, o Patent Cooperation, Tratado de Cooperación de Patentes, en el cual uno accede a un sistema internacional que te da un plazo mayor para presentarte en el resto de los países. Argentina actualmente es parte del Convenio de París, es un convenio un tanto antiguo, que desde que solicitas la patente en Argentina podés ir al resto de los países dentro de los 12 meses. Después de vencido ese plazo de los 12 meses, perdiste la prioridad. Ya digamos, si se fue publicado o puesto en conocimiento tu patente o otro tercero la solicita, esa persona va a tener más derecho para esos territorios. Es un poco técnico y complejo, pero es así. En cambio, el Patent Cooperation Treaty o el Tratado de Cooperación de Patentes lo que te da es la posibilidad de extender ese plazo original de 12 meses como a 30 meses y obtener un examen prioritario de patentes, una especie de informe que un examinador te dice si esa patente tiene viabilidad o si no, qué observaciones tiene. Argentina está discutiendo eso hace como 30 años y bueno, es creo que uno de los 5 países del mundo que no está en ese convenio, o 4, junto con Bolivia, creo que República de Congo y no sé qué otros 2 países, y ahí se está discutiendo. Pero bueno, si se aprueba, que creo que está para el Congreso la semana que viene, vamos a ser parte del PCT, así que estudien PCT, les va a servir. Es la forma de internacionalizarse. Internacionalizar una patente es costoso. Sepan que lleva mucha inversión. No sé si alguno tiene alguna otra duda, algo que quieran despejar en cuanto tanto a marcas como modelos y diseños como modelos y diseños industriales o patentes. Y si no, bueno, podemos. Perdón, última consulta, no sé si ya lo dijeron, pero ¿cuánto vale más o menos patentar hoy? ¿Cuánto vale patentar hoy? Es una muy buena pregunta que no tiene una respuesta. Va a depender mucho o digamos, de qué patente querés redactar, cuánto tiempo le tenés que invertir a eso, y después las tasas y el trámite en sí no es muy costoso en Argentina, pero cuando uno se va a otros países tiene que contratar
representantes en esos países y en general los honorarios de esos representantes están en dólares y a valores ahora bastante altos, entonces puede variar. Es muy difícil dar una respuesta a eso, va a depender de un montón de factores. Ok, gracias. Nada. Bueno, Una alguno... pregunta. Sí, No es muy importante, pero yo creo que en el manual leí que en la Unión Europea, por ejemplo, se puede patentar, pedir la solicitud de patentación en muchos países de la Unión Europea al mismo tiempo. ¿Tenemos algo parecido en el Mercosur? no, Mm. no hay. Es uno de los pocos lugares que tiene eso, la patente unionista europea. Hay dos sistemas dentro de Europa. Europa tiene tanto en marcas como patentes varios sistemas, tanto en ambas cosas. Tenés la marca europea también y las marcas locales. Y después Europa es parte de una cosa que se llama Convenio de Madrid, el Protocolo de Madrid, que permite solicitar una marca que funciona como base para solicitar marcas en otros países. Argentina no es parte del Protocolo de Madrid tampoco. Eh, y en patentes también tienen como unos subsistemas, tiene algunos inconvenientes ese sistema de patente unificada, pero aparentemente está funcionando. No hay nada así en el Mercosur. Ok. Bueno, si no, espero que hayan tomado nota. Vamos a hacer preguntas bien difíciles de este tema. No creo, no sé si va a haber preguntas de patentes, seguramente hay alguna de marcas, algunos de diseños, pero si fuese una de patentes, lo de los requisitos creo que sería algo que yo consideraría estudiar. Y un poquito explicar esto, ¿no? Qué es la novedad, qué es la altura inventiva, qué es la aplicación industrial. Y creo que esto básicamente me parece. Después obviamente hay mucha información, la territorialidad, la vigencia del plazo, el derecho de exclusión, son las cosas que a ustedes les interesa saber, y qué es patentable y qué no es patentable, que lo ven ahí en esos artículos que comentamos de la ley, que creo que son el Una 6 y el pregunta. 8. Lo del derecho de exclusión que dijiste es esto de que cuando uno patenta tiene el derecho exclusivo sobre la comercialización del producto y eso, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad lo que tenés es el derecho a prohibir que otro lo use. Se llama Claro. ius excluendi. Ok. Ese es como, y bueno, si pueden mirar estos dos artículos, ¿no? El 6 y el 7, para ver qué no es patentable y qué qué no se considera invenciones. ¿Está bien? ¿Y ese artículo sobre qué ley es? Así lo puedo notar. Es la ley de patentes. Si buscas, ley de patentes 24241, creo que es. Patentes. Te vas a ver 24481. Esta, ¿la están viendo? Sí. Sí, perfecto. Sí. Gracias. A ver, esta versión de la ley no es la versión de Infolec, pero si ven, la regla general es que todas las invenciones en todos los géneros y ramas de producción conferirán a sus autores el derecho a la patente y la obligación que especifica la ley. Y bueno, y ahí habla también de los modelos de utilidad. Bueno, espero que les haya interesado el tema, les haya gustado. Obviamente es el tema más pesado en materia de propiedad industrial y propiedad intelectual, es el más técnico, pero en mi opinión es un tema muy interesante, sobre todo para tener herramientas cuando les toque ejercer. Uy, ahí está. Cuando les toque ejercer y cuenten con algunas herramientas de bagaje, sepan a dónde ir a buscar material, información, sepan que cuando se habla de marca se habla de registrar una marca, cuando se habla de patentes se habla de patentar, ¿está bien? Y de diseños de depositar un diseño o de solicitar un diseño o registrar un diseño, y derechos de autor de depositar. Esto es un poco el lenguaje que se usa y espero que les haya servido y les sirva para su carrera y les interese. ¿Eh? Cualquier cosa me mandan un mensaje, me mandan por LinkedIn o le preguntan a Andrea o a Rodrigo y estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Bueno, Gracias. buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Estén muy bien.